El análisis. El comentario. Buenas noches, gracias por preferirnos a través de su canal 12 y 45 de Teleradio América y la versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de HIZ 730 AM. Como lo advertimos la pasada semana cuando participamos en el programa, vamos a dedicar nuestra participación esta semana, que va a ser hoy y mañana, en estas ideas encontradas. Aquí aprovecho como de costumbre para agradecer el gesto de solidaridad, la eficiencia y la calidad con que Juan Pablo Uribe siempre hace el programa. Y de forma excepcional venimos nosotros por compromisos de carácter profesional y de otra índole, que ustedes conocen perfectamente. Yo debo decir que tanto en el día de hoy como en el de mañana voy a dedicar una parte importante y la totalidad del programa a hacer unos comentarios, unas reflexiones respecto de los temas que pueden todavía ser aireados en lo que concierne no solo a la postura que ha asumido en los últimos 4 o 5 meses dentro del partido, sino a mi observación crítica sobre el proceso. Hablar en primera persona nunca es elegante. Yo siento que una de las grandes aberraciones que tiene la cultura política en el país, que no es un fenómeno exclusivo de un partido, sino de la forma de hacer la política, es que la mayoría de los políticos dominicanos están fascinados por la primera persona del singular. Hacemos mayor énfasis en el yo, cuando se presume que los políticos son intérpretes de la voluntad de la mayoría o de un segmento de la sociedad. Por eso debemos ser mucho más propensos al nosotros que al yo, pero esa fascinación narcisista obliga a que una parte importante, no me gustan las generalizaciones, pero una parte importante del liderazgo político dominicano se deleite con la primera persona del singular. Y sobre esa base, una parte importante de mis observaciones sobre el proceso interno del PRD, mi visión, que va a ser profundamente crítica, como siempre lo he sido porque yo he pagado el costo de ser un dirigente con sentido crítico. Y sobre esa base yo quiero dedicar esta parte del programa con su condescendencia, con su complacencia, con su tolerancia, para que reflexionemos sobre situaciones que, desde mi punto de vista, están afectando la mecánica del actual sistema democrático del país. Y voy a comenzar desde cómo nuestra actitud ha generado un desequilibrio en la actual situación política del país, hasta, si me puedo, una parte del día de hoy y mañana hablar sobre aspectos internos dentro del partido que sí pienso deben ser motivo de una reflexión seria y responsable. Pausamos y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Para ganar hay que jugar, y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes 1001 formas de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país, juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. La UAS es una familia unida y transparente, centro de vida intelectual.
educación y ciencia. Luz del presente, pasado y futuro, alma mater de la patria, por un mañana seguro. Los hechos demuestran que la UAS ha cambiado y seguirá cambiando. Con tu apoyo, vamos a lograrlo. Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El Banco Central informa que a partir del 16 de septiembre del 2013, el billete de 200 pesos cambiará el nombre de la unidad monetaria de pesos oro a pesos dominicanos. Este cambio se hace en cumplimiento del artículo 229 de la Constitución de la República, promulgada el 26 de enero de 2010, que indica que la unidad monetaria nacional es el peso dominicano. El actual billete de 200 pesos seguirá siendo válido y circulará al mismo tiempo que el billete modificado hasta que se complete su sustitución. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Miren, nadie puede contra su naturaleza. Así como los seres humanos, producto de un proceso de formación, hasta de componentes genéticos, nos conducimos en una dirección, las organizaciones políticas tienen el derecho de actuar de conformidad con su naturaleza. Pero cuando ésta no les reporta los beneficios fundamentales, tienen el legítimo derecho de hacer una reflexión, enmendar conductas, modificar comportamientos y transitar con mayor inteligencia para no repetir los mismos errores. Cualquier ciudadano o ciudadana está en el legítimo derecho de hacer un alto en el camino y producto de su madurez, de los tropezones, de los cambios mismos que experimenta la sociedad, modificar conducta y actitudes, no transformar su esencia. El PRD vive atrapado bajo la falsa tesis de que por su esencia y su naturaleza, por ser un partido abierto, profundamente plural, quizás el de mayor tradición democrática de la sociedad dominicana, desde el ajusticiamiento de Trujillo hasta nuestra fecha, le rinde un culto insensato a ese desbordamiento democrático, que no ha generado los conflictos, los excesos que el país conoce perfectamente. Pero en la otra cara de la moneda, en este proceso de limbo, indefinición y asunción de que la militancia tiene que ser un acto de subordinación pura y simple de quien dirige el partido, la organización no ha generado niveles intermedios donde la racionalidad y el sentido común prevalezcan frente a las agendas. La gente me pregunta siempre, ¿qué es lo que pasa en el PRD? Permítanme ser lo suficientemente objetivo y crítico, porque yo siempre digo lo que pienso. En primer lugar, el problema esencial del partido. Como no tenemos una orientación programática ni ideológica, los elementos que han prevalecido, aún con el doctor José Francisco Peña Gómez vivo, que era, a su vez, el PRDista que tenía mayor consistencia de carácter ideológico y por eso era estímulo para los cambios y muro de contención para los excesos partidarios, pero como todo ser humano, tenía luces, tenía sombras. Pero yo, al igual que la mayoría de la gente con sentido de gratitud, siempre hablo más de las luces que de las sombras de un líder excepcional de la vida nacional. ¿Cuál ha sido el problema del PRD y de los partidos políticos en la República Dominicana? Que la desaparición física de Peña, Bosch y Balaguer cerró un ciclo. Y por vía de consecuencia, las estructuras de los partidos políticos dominicanos, los fundamentales, porque en algún momento voy a hablar de los partidos emergentes, concibieron la política y esas maquinarias en función de la dimensión de sus líderes. El Partido Reformista era una maquinaria electoral que era a imagen y semejanza de Balaguer, diseñada. Por eso todo el que intentó, desde Augusto Lora hasta Jacinto, él lo sacó del camino. Porque la naturaleza de su partido imposibilita esos espacios críticos propios de un partido auténticamente democrático. Bien, el PLD. El PLD era un partido, y hablo de la época Bosch, estructurado a imagen y semejanza del líder de ese partido. Y cualquier espacio de disidencia lo liquidaba, cual caudillo.
un gran organizador. ¿Cuál fue el riesgo que tomó el PLD? De manera exitosa, que cuando se amplió, el partido creció, asumió la franja reformista y eso se tradujo en éxito electoral. Pero ese PLD de hoy en día, que ha sido exitoso desde el punto de vista electoral, no se parece al PLD de antes. Y una generación, Leonel, Danilo, Temístocles Montaz, decidió, Miguel Coco, decidieron transitar el camino del éxito electoral consciente de los riesgos. Porque yo no voy a personalizar las cosas porque eso me hace perder objetividad. Pero yo no me imagino que figuras fundamentales del PLD que tienen mando y dirección, era posible su vigencia desde el punto de vista político en ese partido con un Don Juan vivo. Y el costo que ellos pagaron es ese nivel de descrédito propio de una organización que ejerce el poder cuando tiene en su roster figuras que su conducta no se parece al hilo ni al discurso histórico de un Juan Bosch que fundó en diciembre del 73 el PLD para darle continuidad a la obra de Juan Pablo Duarte. Yo recuerdo una frase célebre de Franklin Almeida, que el país se dividía entre PLDistas y corruptos. Y no quiero hacer juicio, sino piensen en sus casas si ese argumento es cierto y se corresponden con el comportamiento. El PRD, mi partido, con el que voy a ser más crítico, porque esa es mi organización a la que he dedicado más de 25 años de mi vida. Yo comencé a militar en el PRD con 16 años. No podía votar todavía. Y lo decidí producto de una convicción, consciente de lo importante que era Peña y cuánto me seducía como líder político, y por relaciones históricas que había tenido mi padre con Peña, desde la fecha en el año 1970, cuando Bosch retorna de venidor y lanza una frase célebre, que había que quitarle las garrapatas al buey blanco, en franca alusión a los vínculos que tenía el MPD con José Francisco Peña Gómez y esa fase de golpe de Estado revolucionario que provocó alianzas tan inentendibles como Wessing, PRD y el MPD. Y ya muerto mi padre, en el 74 mi madre participa en el Acuerdo de Santiago, tiene un vínculo con Antonio Guzmán, los hermanos Sánchez Díaz, que eran como hijos de Antonio Guzmán, pero que venían de una militancia en el MPD, como era Gustavo Sánchez Díaz, que fue director de INESPRE, Orlando, que fue director de la Fiebre Porcina, que es como un hermano de mi madre, y por eso yo me vinculo al PRD. Perfecto. Ahora, ¿cuál ha sido el problema esencial del partido? Porque hay dos PRD, uno con Peña, repito, que Peña mantenía la consistencia, el sentido del compromiso, pero Peña era un hombre con una dimensión tan especial que siendo Guzmán un hombre de origen conservador, aunque con una profunda sensibilidad social, en el 79 puso al partido en el gobierno a recaudar fondos para la revolución sandinista, una revolución que estaba con una legitimidad en el pueblo, claro, tratando de desplazar una dictadura, pero una acción guerrillera. Ojo, pero ustedes vean lo que era Peña. Peña era capaz de, en medio de ser el líder indiscutido de un partido de corte popular, pero ejerciendo el gobierno por un dirigente de naturaleza conservadora, traía a Olof Palme, Willy Brandt, François Mitterrand, para que ustedes vean lo que era Peña. Bien. ¿Cuál ha sido el problema desde la desaparición física de Peña hasta nuestros días? Que en el PRD el sentido de lo pragmático ganó la batalla. ¿Por qué la lógica de éxito y de conquista de espacios de poder en el PRD? Ya Peña en el tramo final de su vida hacía muchas concesiones con eso. Y lo hago como una crítica constructiva a mi líder, el doctor Peña Gómez. Pero ya en el tramo final de su existencia, Peña comenzaba a conceder cosas que, al igual que lo que acontece en el PLD hoy en día, para construir una mayoría que les conduzca al poder o lo haga prevalecer en el poder, los partidos corren riesgos y comienzan a hacer concesiones ideológicas, programáticas, y reivindican y validan a personajes que en el orden de lo pragmático tienen resultados, pero el costo ético es muy grande. Me voy a concentrar en mi partido porque no quiero hacer alusiones que vinculen a personas de otra organización, por respeto. Me he ganado la autoridad frente a mi partido por la militancia que hago. ¿Dónde comenzó esa fase de metástasis? En que ya Peña ha disminuido, comenzaron a acercarlo sobre la base de que el doctor, lo importante son los resultados. Y tú veías a Peña tratando de lidiar en el marco de su dimensión histórica como líder y justificar el 2 y 2.
una de las grandes aberraciones del PRD en vida de Peña. El 2 y 2, que era un espacio de equilibrio frente al carácter insaciable de muchos compañeros que aspiraban todos a diputados y Peña tuvo que dividir el periodo. Algo insólito, inconstitucional, pero bueno, Peña corría ese riesgo. 1. 2. Alrededor de la figura de Peña Gómez comenzaron a desarrollarse personajes que tú decías, pero no me compagina la imagen de Perencejo y Sutanejo al lado de Peña. Pero un líder que construye mayoría tiene que ser lo suficientemente abierto para que mansos y cimarrones entren a su reino. Lo que le preocupa siempre a uno es que los cimarrones se impongan sobre los mansos. Y comenzó en el PRD el éxito de los pegueros. Héctor Rafael Peguero Méndez. Para que la gente tenga una idea de cómo comenzó ese deterioro, Winston Arnaud, Dios lo tenga en gloria, una de las figuras más respetadas en el PRD, aspiró en el 99 a ser presidente de la Cámara de Diputados. Y en una maniobra en la que Leonel Fernández metió su mano y su cuerpo entero, con votos pro PLD en la Cámara de Diputados, cercenó las posibilidades de Winston Arnaud, prefiriendo a Héctor Rafael Peguero Méndez. Y Peguero llega a la presidencia de la Cámara de Diputados con un grupo de diputados, muchos de ellos retornados al partido, repito, muchos de ellos retornados al partido, en condiciones inexplicables, porque la gente decía, pero ¿cómo es posible que sí, institucionalmente ganó Winston, una conspiración interna provocara eso? Y todo el que está aquí sabe quiénes fueron los auspiciadores y la auspiciadora, repito, la auspiciadora de esa acción. Como los intentos de sanciones de esa inconducta no se concretizaron, y recuerdo la conducta correcta, de que en su momento, y es verdad, yo soy testigo, de Atuey, porque la verdad tiene que ser dicha. En el partido comenzamos a tener esa actitud tan amplia respecto de los excesos, y como no había una autoridad institucional con mucha energía para golpear esas inconductas, prevaleció el laissez-faire, laissez-passer. Llegamos al gobierno, cometimos errores, hubo aciertos, y sobre esa base, cada quien entendió que su regla era la que tenía que imponerse frente al resto. Y Atuey impuso su regla. Nosotros lo expulsamos. Si lo de Atuey fue incorrecto de imponer su regla, también fue incorrecto nosotros lo de expulsarlo. Vino Ramón y quiso imponer sus reglas. Por ejemplo, la gran queja de Miguel Vargas siendo candidato en el 2008 era que Ramón, siendo presidente del partido, tenía una línea y un discurso que no hacía empatía con los intereses del candidato. Es una interpretación que da Miguel Vargas. Tendrá sus razones, por lo que ha dicho públicamente. Bien. Se sustituye a Ramón y el compañero Miguel Vargas asume la tesis equivocadísima de que la forma de ser consistente es buscar un presidente del partido que sea candidato, y ahí vino el error, porque el PRD ha sido un partido de equilibrios y el que gana no se lo puede comer todo porque eso indigesta. Y Miguel quiso ser presidente del partido, armar el partido para su candidatura, imponer candidatos, y el país sabe perfectamente lo que aconteció.